El Ministerio de Salud de Panamá, a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica número 11 se han confirmado un total de 243 casos del virus uropuche en las diferentes regiones del país. En comparación con la semana número 10, se observa un incremento alarmante. A su vez, Cuba, Brasil y Colombia registran un brote de la infección en distintas áreas de su territorio. Recordemos que durante el año 2024, el país brasileño reportó una cifra de casi 14.000 casos acumulados en 20 estados diferentes, según estadísticas ofrecidas por la Organización Panamericana de la Salud. Autoridades instan a los Estados miembros a intensificar la vigilancia para la detección oportuna de casos, capacitar al personal de salud en la detección clínica y en el manejo de la enfermedad. Además, resalta la importancia del diagnóstico de laboratorio para confirmar los casos y seguir las tendencias del virus. Seguimos con más de noticias de Globovisión Salud. Seguimos hablando con la doctora Lili Soto, médico infectólogo, y estamos hablando sobre el virus o fiebre oropuche. Veíamos en la parte anterior que ya este virus existía hace muchísimos años en el mundo y que actualmente es que se han reportado casos en Venezuela, y por eso es importante seguir con los mecanismos para evitar criaderos de zancudo, porque también estos puripuri son estos insectos un poco más pequeños, pero son los vectores, y en nuestro país, en muchas zonas de Venezuela, están presentes. Por eso es importante evitar los criaderos. Yo le decía a la doctora en la pausa de que es impresionante cómo todos estos virus o todas estas fiebres se parecen muchísimo al dengue, o partimos desde la comparación al dengue. Sí. Sí, sí, de hecho, fíjate, algo que te mencioné tras de cámaras es que las enfermedades tropicales se solapan unas con otras, porque por lo general comienzan con síntomas muy similares. Entonces, desde el punto de vista clínico, los primeros 2 días tal vez no podemos hacer un diagnóstico así, certero, porque está uropuche, está dengue, está chikungunya, está zika, ¿ok? Y pare usted de contar de virus que tienen sintomatología muy similar. En el caso de uropuche hemos estado, y me consta porque trabajo en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, desde hace tiempo vigilando, tratando de diagnosticar. Asimismo, el Ministerio de Salud, todo desde el punto gubernamental ha estado pendiente, porque sabemos que países de la región muy cercanos al nuestro tienen muchísimos casos, en especial Brasil. Entonces teníamos que estar, digamos que al tanto, porque en cualquier momento íbamos a tener el diagnóstico, y fíjate, actualmente lo tenemos. Tenemos entonces el diagnóstico, y por eso también es oportuno asistir al especialista para que nos digan si es uropuche, si tenemos dengue, si tenemos zika, si tenemos chikungunya o algo parecido, y también cuáles son los mecanismos de acción a tomar. Normalmente con el dengue nos refieren mucho reposo e hidratarnos. De igual manera con esta fiebre. Sí, todos los síndromes febriles agudos los pacientes tienen que tratar de solamente ingerir medicamentos como acetaminofén o paracetamol y abundantes líquidos claros. Uno trata de restringirle al paciente los líquidos oscuros, como la cola negra, el café. Les dice que cuando vayan a condimentar los alimentos que no sea con salsa inglesa, con salsa de soya, porque esto puede tener algún efecto desde el punto de vista hepático. Entonces sí, básicamente las medidas iniciales son las mismas, sin embargo el seguimiento difiere, ¿sí? Ciertamente el dengue lo que más nos preocupa en medidas generales es el sangrado. En uropuche puede ser la evolución, afectación del sistema nervioso central. Vemos entonces las afectaciones y también el seguimiento. Nos decía que aproximadamente puede durar 5 días este cuadro febril, o podría avanzar e incluso pues tener una afectación directamente en el sistema nervioso, esta en amenina específicamente. Por eso la vigilancia es importante, y más si estás embarazada. Nos están preguntando que si este virus podría ocasionar la muerte en algún momento. Fíjate, es raro. Sí hay descritos casos en donde ha habido fatalidad gracias a la presencia del virus, pero más que todo en pacientes inmunosuprimidos, ¿ok? Y en embarazadas tampoco afecta tanto a la madre, sino más que todo al bebé, ¿sí? Que puede conllevar, y el estudio más grande que se ha hecho lo hizo Brasil, en embarazadas produce muchos abortos, partos pretérminos y diferentes tipos de complicaciones con el manejo de lo que es la gestación. Siempre es importante, bueno, el cuidado de las embarazadas siempre ha sido delicado, un control, el seguimiento, y bueno, saber que si existe alguna picadura o hay alguna manifestación, puedes acudir de inmediato al especialista para buscar la mejor resolución para el control del embarazo, tanto de la madre, bueno, el bebé, que es el que más se ve afectado en este caso, que puede tener pérdida
fetal, ¿no? La muerte de este gestante. Nosotros cuando vemos entonces la hidratación, a veces tenemos creencias en nuestro país que es sobre el consumo de algunos alimentos, como son los alimentos a base de colágeno, como por ejemplo la pata de pollo, el agua de coco, el tomate de árbol, entre otros tratamientos que vemos como necesarios para la hidratación. Pero ¿es lo mismo que tomemos agua o que empecemos a tomar líquidos de este estilo? Bueno, realmente, te lo digo, no tenemos ninguna evidencia científica que pata de pollo, que consumir algún tipo de sopa en específico, que el agüita de coco. Lo que pasa es que el agua de coco es bastante rica en electrolitos que también se pierde cuando hay sudoraciones consecuencia de la fiebre. Entonces, evidentemente, pues sí nos va a ayudar, ¿sí? Pero realmente yo siempre le digo a los pacientes, tomen líquidos claros, puede tomar una agüita de manzanilla, nunca sustituir ningún líquido por el agua. El agua es insustituible, señores, y siempre debemos consumirla, digamos que en una proporción mucho mayor de lo que consumamos cualquier otro líquido o té o lo que sea. Pero siempre en todo el proceso, aunque no queramos, tenemos que mantenernos hidratados. Totalmente. Tanto con dengue como oropuche y todos los virus asociados. Claro, porque fíjate que hay algo interesante que pocas veces lo decimos los médicos, y es que cuando los pacientes están enfermos o tienen fiebre, pueden estar acostaditos en su cama, pero realmente nuestro cuerpo está en catabolismo, es decir, está como en una carrera. Entonces necesita más líquido. Aparte que evidentemente la elevación de la temperatura corporal y la sudoración profusa va a conllevar a deshidratación. Entonces el requerimiento hídrico va a ser mayor. Con respecto a la proliferación de los vectores, de estos zancudos, de estos mosquitos pequeños, de estos curucuris, de estos aegenes, y en general todos los zancudos que tenemos en nuestro país, que pueden ser transmisores de enfermedades, pasa igual que el dengue. O sea, el puripuri va a picar a alguien enfermo y luego va a transmitirle a una persona sana también a través de esa picadura. Exactamente. La transmisión es meramente vectorial, es decir, a través, en este caso, de este tipo de mosquitos que son mucho más pequeñitos que el Aedes, que es el vector del dengue. Seguimos viéndolo en pantalla, vemos la comparación de uno y otro, vemos un zancudo un poco más grande, uno más pequeño, incluso son tan pequeñitos que no lo logramos ver muy fácilmente a la vista, sino al momento de recibir ya la picadura, que ya se nos coloca, o sea, es una reacción bastante inflamatoria en nuestra piel y además el picor es muy fuerte. Sí, porque libera muchos alergenos. A diferencia de, digamos que los mosquitos más habituales, sí. Estos son más alergénicos, o sea, producen más picazón, producen más liberación de histamina. Y evidentemente vamos a tener una reacción a nivel de piel más intensa. Es decir, no solamente se pone rojita, a veces podemos ver nuestra piel que se torna más oscura que el resto de y tarda mucho más en quitarse. Y tarda mucho más en quitarse. Vamos a irnos a una nueva pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Al regreso seguimos hablando más sobre el control de estos vectores y además qué podemos hacer y el seguimiento que debemos tomar en cuenta tanto en la parte social, evitar los criaderos. A veces creemos que sabemos hacerlo, pero seguimos teniendo zancudos en casa, entonces hay que estar muy atento a eso y también las políticas públicas en general en nuestras comunidades. La doctora Lili Soto, médico infectólogo, docente de medicina tropical en la Universidad Central de Venezuela, nos sigue hablando sobre la fiebre o virus de oropuche. Al regreso a nuestras cuentas, @salud_gb, @DanielaJSala. Estamos en Instagram Live en vivo con la cuenta de nuestra especialista, que es DRA, que es la abreviación de doctora Lili Soto. A la pausa, volvemos.